Bienvenidos a Sanador Radio. Un viaje a través de la canción, el sonido y la emoción. The Podcast. Bienvenidos a Sanador Radio. Esto es un espacio donde nos gusta conocer sobre los procesos creativos y producción musical detrás de cada canción. Tenemos invitados especiales, productores, músicos, donde compartimos experiencias y aprendizajes detrás de cada trabajo musical que realiza el artista o la artista. Esto es un viaje a través de la escucha y del sentir, un momento para encontrarnos con la canción. Albán Corral les habla y estamos también con nuestro anfitrión Oscar Lamas. Bienvenido, Oscar. Muchísimas gracias, Albán, como siempre, qué placer estar acá con vos y hoy exclusivamente con Berenice, qué placer. Gracias por invitarme. Y claro que sí, tenemos a nuestra queridísima Berenice de invitada especial, que hoy viene a hablarnos un poco sobre su álbum, ¿verdad? Y vamos a escuchar un par de canciones de su trabajo, así que bienvenida, Bere. Hola, muchas gracias por invitarme. Qué placer compartir un poco de la experiencia que implica hacer música, ¿verdad? Porque cuando la gente no lo ha experimentado de primera mano, cuesta como enumerar todos los procesos que hay detrás, y al final es un material que viene y te conmueve y suena 3 minutos y medio, ¿verdad? O en el caso de un disco, como vamos a hablar ahora, pues un poquito más de 40 minutos. Pero es muy interesante, así que muy honrada y muy feliz de poder compartir un poquito con ustedes y con todas las personas que están por ahí del otro lado. Muchas gracias por aceptar la invitación. Y bueno, y sin mucho preámbulo, vamos a escuchar esta primera canción que se llama Espirales, ¿verdad? Así que, maestro. Ahí vamos. Cambió una vez el rayo del sol, luego siguió cantando. Cambió una vez el rayo del sol, luego siguió cantando. Cambió una vez el rayo del sol, luego siguió cantando. Cambió una vez. Extraño tu voz, tus manos acá enrollándome. Extraño tu pie que cuenta historias, que extraño extrañarse. Extraño ser, no lo medité y me dormí en el baño. Olvidé que iba a ser, me fui en el desagüe, desahogo sin pretender llegar por fin a alguna parte. Son espirales, estimulantes, energías alimentándome. Nado y cambio de colores, se transforma mi materia. Agujero negro que atrapó mis pupilas. Muerta sed, muerta que sobrevive dentro de mí. Muerta sed, muerta que sobrevive dentro. Son espirales, estimulantes, energías seduciéndome. Cambió una vez el rayo del sol, luego siguió cantando. Cambió una vez el rayo del sol, luego siguió cantando. Cambió una vez el rayo del sol, luego siguió cantando. Cambió una vez el rayo del sol, luego siguió cantando. Luego siguió cantando, 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 luego siguió cantando. Luego siguió cantando.
Estos espirales de Berenice. Bere, yo sé que esta canción la hizo con estos chicos, los Locos Descalzos, ¿verdad? Extraordinario para mí. Wow. Esos chicos son de España y cuéntanos un poco cómo fue ese proceso, digamos, cómo llegaste ahí y cómo, digamos, fue todo este trabajo de producción artístico, ¿verdad? Porque es mucho trabajo. Sí, vieran qué curioso, como, o sea, es muy lindo también cada vez que las canciones suenan. Entonces, pues esta canción fue grabada en pandemia. Dos canciones del disco fueron grabadas a distancia con el grupo. El resto, las otras 10 canciones, fueron grabadas en el estudio, casi todas en simultáneo, y la voz sí la grabamos por aparte, las voces también por aparte, pero Espirales especialmente y Mudar de Piel, que es otra que también vamos a escuchar más adelante, son 2 canciones que han sido producidas desde la casa y fue muy interesante porque fueron canciones que yo les estaba mandando a los Locos Descalzos después de habernos conocido, cuando sucede todo este fenómeno situacional que a todas nos quitó la posibilidad de tocar en vivo, ¿verdad? Que además es como lo que de pronto consume mucho nuestro tiempo, ¿verdad? Ahorita sería un poco impensable para nosotros hacer un proyecto así, porque ahorita los Locos Descalzos están girando por España y qué sé yo, ¿verdad? Los mundos de la música y los procesos creativos. Entonces aprovechamos ese parón, aprovechamos que además nuestra energía había quedado bastante abierta y disponible porque recién nos acabamos de conocer. Nos conocimos a final del 2019, en el pasaje entre el 2019 y el 2020. Bere, ¿nos puedes contar cómo fue que se conocieron? Sí, yo estaba colaborando como productora de la gira de Pedro Pastor por Costa Rica en el 2019. Y Pedro Pastor y los Locos Descalzos trabajan juntos desde hace rato, creo que el año entrante cumplen como 15 años de trabajar juntos, o 10 años, una cosa así. Tienen bastante tiempo de colaborar y los Locos Descalzos también, digamos, Nico, Alan y Álvaro son los 3 músicos que acompañan la carrera de Pedro Pastor y también han hecho música desde que son niños, juntos, en la calle. Tienen un montón de habilidad musical y también de sensibilidad con muchísimos ritmos diversos. Su música ha estado llena, su vida ha estado llena de música todo el tiempo y es muy tierno escuchar sus historias de cuando se iban a tocar al Parque del Retiro en Madrid, que es un parque gigante donde hay muchísimos músicos siempre, mucho más jovencillos los más, y al final se iban con las monedas ahí a juntarlas en la casa de Alan, que es el baterista y que además es el productor, uno de los productores del disco y fue el que fungió también como director musical y como enlace. O sea, si no hubiera sido por Alan, no hubiéramos hecho estas primeras canciones a distancia. Entonces, Espirales fue la segunda que hicimos en conjunto a distancia. Y esta canción fue muy particular porque, hablando de la composición, nace de un momento de sentirme triste, digamos. El sentimiento que premiaba ahí era una tristeza y como por un desenlace, ¿verdad? Que es como un poco lo que dice esta parte: cambió una vez el rayo del sol, luego siguió cantando. Un poco yo también quería como cambiar mis sensaciones y sentirme más contenta. Entonces le pedí eso a la canción y salió esta canción que es bien movida y que uno no necesariamente piensa en que viene de una sensación tristona. Y estaba escuchando mucho Libro justo en ese momento, ese disco de Caetano Veloso, que tiene tanta percusión maravillosa. Y habíamos hablado de que qué bonito que tuviera mucha percusión esa canción. También nosotros, cuando ellos vinieron, la habíamos tocado acá en vivo. Me acompañaron a abrir el concierto de Pedro Pastor, el segundo que hicieron. Y es una canción que nos divertía un montón, justamente por su ritmicidad, ¿verdad? Como por el juego que permite. Y Alan es un percusionista súper versátil. El mae toca con hojas, de pronto se pone a tocar encima de las paredes, de cualquier cosa que suene. Entonces, esta canción nos daba como el permiso, digamos, o la propuesta de jugar un montón. Entonces,
es muy lindo porque cuando yo voy a España a hacer ya el disco, logro ver esta sesión de grabación y hay una cosa que dice barba. Entonces hay un sonido de, ¿verdad? Hay mucha percusión corporal. Hay otra que dice hombros. Entonces hay una parte que hace como así, ¿verdad? Entonces es como muy vacilón porque fue todo un proceso creativo para todos los involucrados en la canción. Y la premisa siempre fue libertad creativa, ¿verdad? Que nos pudiéramos consumir en las canciones y las mismas canciones pues, nos propusieran. Entonces... Y qué bonito que también este proceso creativo no se vea interrumpido a pesar de todas las dificultades, ¿verdad? Porque estamos hablando de que estaban a distancia. Usted es cantautora, ¿verdad? O sea, adaptarse a su trabajo y respetar su trabajo se lleva, digamos, cierta sincronicidad, ¿verdad? Y al tener esos impedimentos de distancia y un montón de cosas, como... O sea, habla muy bien de ellos como músicos en el sentido de que supieron interpretar bien su lenguaje musical, ¿verdad? Y poder imprimir eso en las canciones, ¿verdad? A distancia, que bueno, ahora por dicha existe la tecnología para eso, pero digamos que no es una forma tradicional usualmente de hacer trabajos, ¿verdad? Como se hace en el estudio, ¿verdad? Que se juntan los músicos y todo esto. Entonces es como que parece interesante toda esa preparación y toda esa logística que lleva, ¿verdad? Porque no es tan sencillo como coordinar agendas y poder, digamos, entendernos todos artísticamente para poder hacer un proyecto juntos, ¿verdad? Sí, totalmente. Yo creo que también habla mucho de la conexión entre ellos como músicos y de la conexión también que habíamos logrado estando acá, ¿verdad? No siempre se logra esa conexión con otras personas artísticamente, ¿verdad? Y yo creo que una de las cosas que, por ejemplo, Guadalupe Urbina lo conversábamos mucho cuando estuve allá en Longomay, así que una tiene que ir sabiendo con quiénes, ¿verdad? Con quiénes trabajar. Y no necesariamente habla de qué tan talentoso sea una persona o qué tantas habilidades musicales o creativas tenga, sino qué grado o qué posibilidad de generar una complicidad, ¿verdad? De sentirse aliados en cualquier situación, digamos, desarrolla una, ¿verdad? Eso es muy, muy valioso. Y creo que con ellos se dio eso desde el principio. Pues, ¿cómo fue el sistema? Hablando de las dificultades que uno tenía en ese tiempo de primeramente comunicarse, pero musicalmente también existieron y todavía existen estas barreras tecnológicas que no nos dejan como músicos comunicarnos al mismo tiempo, en vivo, verdaderamente. ¿Cómo fue que ustedes se comunicaron? Esto es algo que yo lo hago bastante y siempre estoy pensando en cómo es que lo hace la otra gente, particularmente en la pandemia. ¿Cómo se comunicaron ustedes como músicos para llegar a determinar que esto es verdaderamente lo que querían musicalmente? Pues fue un proceso bien libre, fíjate. Estuvo muy lleno de juego, estuvo muy lleno de sorpresa. Para mí fue mi primera experiencia haciendo producción musical y también trabajando mis canciones en colectivo. Entonces, siento que, bueno, en colectivo en estudio, porque sí ya tenía la banda con la que actualmente toco y con la que tocamos estos mismos arreglos también y ya también nuestra forma de hacer estos arreglos, porque también es una colaboración. Yo eso siempre lo tuve muy claro. Yo no tenía una aspiración como artista y para mí eso fue muy importante de decir, este es el sonido que yo busco y esto es lo que quiero crear, ¿verdad? No fue un proceso como de mapeo, que a veces también se produce de esa manera, ¿verdad? Y una dice, este es el sonido que me parece muy valioso también. Pero para esta experiencia en específico, yo quería mucho explorar, experimentar y guiarme mucho por la intuición de saber certeramente si algo me estaba gustando o no, sin tampoco necesidad ni de imponer un sonido, ni de buscar que toda la banda se moviera hacia el lugar que yo estaba visionando, sino que me parecía muy valioso a dónde se movía el colectivo en sí mismo, ¿verdad? Y
desde que nos conocimos fue un poco eso, ¿verdad? Así, sentir eso, y me gustaba hacia dónde se estaba moviendo eso. Tiene una propia identidad en el sonido y en el juego a la hora de, por ejemplo, hacer el disco. Y cuando nos comunicamos en ese tiempo fue bien poco, fue muy particular, fue muy a través de Alan. Yo les propuse la canción, les mandé varias voces, porque mi forma de hacer arreglos es grabar diferentes voces y luego se va depurando y se va eligiendo qué. Así hicimos todo. Todo partió de grandes maquetas en donde había una sobrepoblación de voces y de ahí se sacaron las ideas de la guitarra, sí, del bajo, de la flauta y de todos los instrumentos que terminaron ahí dialogando. Todas tuvieron como ese chispazo, y otras también fueron sus propias propuestas. Entonces desde ahí iba como marcándose la idea, pero finalmente ellos me mandaron esta propuesta y de ahí no hubo mucho más que hacer. En realidad fue enviar canción, me enviaron la propuesta a mí, ellos se pusieron de acuerdo allá y teníamos pues mucho tiempo y muchas ganas de hacer música igual, ¿verdad? Entonces siento que esos ingredientes ahí juntos crearon al menos esta canción en específico. Al final creo que también coincide mucho con el nombre del álbum, ¿verdad? Que es un nido. Es nido, ¿verdad? El título del álbum. Entonces es como estas ramitas que se van poniendo, una cosita aquí, y al final se forma como ese lugar acogedor y completo que es el nido, que es el resultado final. Y creo que muy bien, o sea, ¿verdad? Que creo que con toda esa diversidad de hojitas y de ramas se logra un trabajo tan completo, ¿verdad? Y tan amarrado, a pesar de todo esto que estamos hablando. Bueno, vamos a escuchar la segunda canción, Bere. Sí. Y esta canción se llama Mudar de Piel. Uh-huh. Así que, maestro, vamos a escucharla y hablamos un poquito luego. No tengo la misma piel, se me cayó, observo el silencio que dejó, analizo el desperdicio de pensar en la estructura como si me fuera a salvar. Mis ojos son ventanas, membranas del pensamiento que como la luna cambian, mueven sus cristales y dicen radicalmente su verdad. Dicen radicalmente su verdad. Lararay, larara. Reconozco en vos materia frágil que tiene mi corazón. El mar nos incita a jugar y somos universos inmensos que abrazan sirenas de miel. Universos inmensos que abrazan sirenas de miel. En su danza invita al mar a fluir con la humedad, tanta magia que libera el cuerpo cuando sabe soltar. En su danza invita al mar a fluir con la humedad, tanta magia que libera el cuerpo cuando sabe soltar, sabe soltar, sabe soltar. Es una espiral, el tiempo no es lineal. La tierra es de quien la trabaja por la mañana con sus hermanas. Fases del tiempo vengo a conocer. Fases de la luna que en su cintura cura la espuma de su laguna y dice cuándo sembrar, cuándo podar, cuándo cosechar. Dice cuándo sembrar, cuándo podar, cuándo cosechar. Movimiento que viaja desnudo sintiendo el
cambios extremos, pero sí deshace edificios internos para liberarse. Suelta juego, suelta ego, se derrite por fin en su propio fuego. En su danza invita al mar a fluir con la humedad, tanta magia que libera el cuerpo cuando sabe soltar. En su danza invita al mar a fluir con la humedad, tanta magia que libera el cuerpo cuando sabe soltar, sabe soltar, sabe soltar. Escuchábamos Mudar de Piel. Qué importante es mudar de piel, ¿verdad? Y cómo de esa manera evolucionamos y aprendemos nuevas cosas. Y el soltar, ¿verdad? Que yo me acuerdo, Eric, cuando usted la primera vez que la escuché, creo que una vez que hicimos una en vivo, ¿verdad? Usted le llamaba a soltar a la canción y le cambió el nombre a la canción, ¿verdad? Creo. Sí, me gusta cambiar el nombre a las canciones. Espirales antes se llamaba Muerta Sed también. Creo que así incluso la habíamos grabado. Y así sale en el primer EP que había sacado, el en vivo que lo grabamos allá en Trincheras. Muy divertido, me gusta. Como verán, no necesito como las cosas que quedan estáticas, más bien todo se va como moviendo. Y sí, de hecho la compuse allá cuando viví en Longomai. Por eso también hablo sobre la tierra, ¿verdad? Como que me gustó mucho esa temporada de vivir allá en Buenos Aires, de Punta Arenas, de estar tan cerca de los animales, del río, de los pájaros. Para mí eso fue muy vital, muy importante. Y esa canción justamente la hice para los locos descalzos, para ellos, en nuestra experiencia de haber estado en el mar de Montezuma, dando vueltas sin poner resistencia. Tuvimos una experiencia muy rara. O sea, estaba yendo el sol y como que el mar nos tenía ahí como dando vueltas y no hacíamos nada, no nadábamos ni nos salíamos. Era como estar ahí nada más. Y fue muy loco porque era como sentir el mar y su intensidad, ¿verdad? Y para ellos también, en términos así de experiencia, de estar en otro lugar completamente distinto, nunca habían sentido un mar con tanta intensidad, ¿verdad? Entonces fue muy gracioso, fue como una experiencia que quedó ahí. Yo dije, madre, tengo que hacer una canción en algún momento de la sensación que me dio eso, ¿verdad? Y justo cuando estábamos allá, cuando estaba en Longomai, salió esta canción y la toqué por primera vez allá en Trincheras y fue como, madre, qué rico que esta canción represente tantas cosas que pienso como persona también. Para mí fue muy importante lograr en una canción decir estas cosas, ¿verdad? De la tierra es de quien la trabaja, por la mañana con sus hermanas. Vivir en Longomai, vivir en una comunidad me enseñó eso, ¿verdad? Y la importancia de la tierra y de sembrar lo que consumimos y de cuidar ese trabajo de las personas a lo largo, por lo menos de este país y de muchos. Berenice, hablaste, la canción pasada mencionaste algo acerca de poder dejar que tu equipo colaborara con tus piezas, que son, como todas las canciones, son bastante íntimas cuando uno las escribe solo, ¿verdad? En esta particularmente, cuando vos mandás, ¿cómo la trabajaron? ¿La trabajaron a distancia o esta sí estaban en el estudio? ¿O cómo fue que colaboraron con esta? Primero, antes de decir lo que voy a decir. Esta fue la canción que originó el disco, realmente, y la colaboración. Okay. Yo dije, voy a hacer una canción de esta experiencia. Y se las mandé, pero se las mandé sin, o sea, yo dije, les voy a mandar esto porque
me parece sin muy pretensión. divertido. Sí, sí. Sí, en realidad ni siquiera, yo no recuerdo ni siquiera como haber dicho que la hiciéramos juntos realmente. Y una semana después o 2 semanas después me llegó tal cual. A esa eso, versión. a eso iba mi pregunta. Uno tiene, cuando uno va escribiendo algo, uno tiene una noción por lo menos de lo que, más o menos de lo que se imagina como puede ser. Tal vez no instrumentalmente, tal vez solamente como lo hace sentir a uno. Cuando recibiste esto, ¿qué fue lo que sentiste? Como a mí siempre me gusta hablar de esa primera impresión cuando uno escucha algo por primera vez, que es de uno, que es íntimo, particularmente cuando otra persona colabora con uno. ¿Qué sentiste? ¿Cómo fue esa transacción en tu mente? Fue muy explosivo. Yo recuerdo haber, además, o sea, no hubo nada. Fue un audio de WhatsApp, me explico. O sea, no hubo preparación, no hubo como, mae, siéntese, ¿verdad? Como antes de escuchar esta pieza, tómese un tecito. Fue como que la puse en el parlante y yo miraba el parlante y decía, ¿qué está pasando? O sea, para mí fue mucha sorpresa, mucha impresión también, porque esa propuesta que les comparto de la premisa, como de decir, mae, ¿qué harían ustedes en esta canción, verdad? ¿Qué les propone esta canción hacer? ¿Y cómo se podrían sentir, cómo se podrían divertir con esta propuesta? Me pareció maravilloso que esa fuera su contrapropuesta, ¿verdad? Mis compas de la banda, Caco, Juan, y los más dicen como, mae, esta es la cumbia elegante. Sí, 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 sí. ¿Verdad? Sí, como que tiene como tanto murga como cumbia, ¿verdad? Y un montón de elementos acuosos. Mi hermana dice que es como la sirenita. Como cuando hacen esto debajo del mar. Y a mí me sorprendió mucho esta propuesta de sonido, exactamente como si estuvieran tocando la calimba bajo del mar, ¿verdad? Como esta propuesta de que el mar suena en sí mismo, ¿verdad? Hay un mar que... Entonces para mí fue maravilloso sentir cómo ya nos estábamos divirtiendo, aunque no estábamos en el mismo espacio-tiempo. Hay un espacio-tiempo que estamos compartiendo cuando estamos haciendo esta canción. Ese primer diálogo fue muy maravilloso, muy interesante, que luego nos llevó al estudio. Que súper interesante. A mí me sonó extraordinariamente fácil de escuchar. Me refiero a esto, a que como que uno, bueno, Albán y Bere, vos también estás acostumbrada a escuchar cosas críticamente. Y eso es lo que uno hace usualmente. Uno dice, eso, tal vez esto aquí, tal vez... Para nada, esto es totalmente para mi oído, es totalmente natural escucharlo como pieza, no como partes de pieza, como uno en la música, en la producción de música, tiende a analizar o sobreanalizar. No me dio esa oportunidad porque me sonó tan exageradamente fácil de escuchar. Me gustó mucho, muy bien hecho, qué bien. A ver. Y eso es difícil de lograrlo, no solamente a la hora de interpretarlo, sino a la hora de mezclarlo, ¿verdad? Entonces quería preguntarte quién lo mezcló y cómo, digamos, también logró respetar esa sensación y cómo pudieron crear esa atmósfera, o sea, cómo fue el proceso de, por lo menos, de mezcla. Sí, qué dicha que lo mencionas porque, o sea, la cantidad de personas que colaboraron en este disco a veces es abrumador y me encantaría poder hablar de la experiencia con todas, porque con todas fue esa misma premisa también y cómo podíamos aprovechar esta oportunidad de hacer un disco para aprender más cosas, ¿verdad? Y como perfeccionar, profesionalizar aún más cada quien, digamos, desde su quehacer, tanto las personas de las ilustraciones, de la parte visual del disco, como de la parte de ingeniería, cómo se podía ir cada vez más profundo. Entonces Daniel Solano, que fue la persona que hizo el diseño sonoro de la mezcla, y es mi amigo que me acompañó desde que hicimos Brújula en el Viento, que la lanzamos en el 2020 también. Es un gran productor y es un gran amigo y me acompañó desde ese primer momento, ¿verdad? Fue como la primera persona con la que yo tuve una relación de producción cuando entré a estudio a grabar Brújula en el Viento. Y cuando empezamos a hacer estas colaboraciones a distancia con Los Locos Descalzos,
fue la persona con la que yo pensé hacer esta aventura y que nos acompañara. Entonces Daniel estuvo presente todo el tiempo, aunque no viajó conmigo a España. Estuvo presente en mis podcasts que le enviaba en WhatsApp, contándole las experiencias que teníamos. Estuvo presente siempre apoyando y sosteniendo. Escuchó desde el principio lo que íbamos pensando y nuestras ideas que íbamos grabando en la sala de ensayos. Y siempre fue un cable a tierra. Y fue la persona con la que desarrollamos esto, y también grabé en el estudio de él aquí en Santo Domingo, Heredia, todas las voces secundarias. Incluso cuando Los Locos Descalzos volvieron a venir en noviembre del 2022, noviembre-octubre, que fue la gira de Pedro otra vez, pero esta vez en el 2022, hicimos las grabaciones justamente de las voces que vamos a escuchar en la próxima pieza. Juntos, todos aquí en el estudio de Daniel Solano. Entonces, con Daniel hicimos un trabajo muy cercano de bastantes meses de ir acomodando estos sonidos y de ir encontrándole una lógica. Daniel es sumamente meticuloso y además muy, muy horizontal en la forma de trabajar, muy amigo, muy de ver qué te parece esto, ¿verdad? ¿Qué sentís con esto? Y a mí me gustó mucho participar activamente en la mezcla. Yo estuve con él diseñando algunas cosas, trabajando algunas otras, y mucho también fue tiempo de él que luego lo compartíamos. Entonces, creo que si no hubiera sido por esa meticulosidad tan particular del trabajo de Daniel, probablemente no se hubiera exaltado de esta manera el trabajo que se hizo en estudio, ¿verdad? Es una diferencia enorme escuchar el trabajo que hizo Daniel con los previos, por ejemplo, ¿verdad? De lo que nosotros grabamos. Una de mis cosas favoritas de esta, bueno, escuché varias canciones del disco, pero de esta en particular, es la manera que están usando los espacios, el reverb o la falta de reverb en ciertas partes. Ciertos instrumentos con, ciertos instrumentos sin, ciertos instrumentos con un poquito más que la otra. Entonces me da a mí una oportunidad de apreciar esos espacios con un poquito más de placer de lo usual. No sé cómo lo hicieron, pero muy bien hecho. Con los reverbs o con, como te digo, con la falta de... muy tuanis, me gustó muchísimo. Vamos a tener que hacer un breakdown de la mezcla con él para sí, un podcast. Eso sería muy lindo. Cuando quieran, yo estoy segura que Daniel se súper apunta a hablar de esto, porque además, o sea, Dani ha trabajado en muchísimas producciones también. Por ejemplo, el del homenaje a Walter Ferguson. Qué bueno. Sí. Trabajó también en el diseño de Steffi Davis. Bueno, diseño digo yo, pero como, ¿verdad? En la mezcla y en la grabación, que también estuvo en uno de los premios ACAM. Ella ganó y así. Muy, muy lindo siempre el trabajo de Daniel. Ahorita recién acaban de estrenar una canción de Daniela Rodríguez. Rita se llama. Y del trabajo que hace él y la pasión también con la que escucha. A mí me llevó justamente también a la música de Caetano Veloso, Daniel, más profundamente, ¿verdad? Y siento que también esa afinidad musical de Daniel y su sensibilidad, que por supuesto, cada vez que uno va haciendo una mezcla nueva, ¿verdad? Y va teniendo otros trabajos, cada vez se va haciendo su experiencia mucho más vasta y va logrando ir notando diferentes cosas, ¿verdad? Para Daniel también fue una aventura de ir profundizando más, y justamente logramos pedirle a Don Eri Román, que es la persona que hace la masterización del disco, que es una persona con muchísima experiencia acá, ¿verdad? Y todo el mundo lo conoce, y es además una persona muy noble y súper abierta y accesible, o sea, es exageradamente accesible. Él accedió a hacer unas supervisiones de mezcla. Entonces justamente para Daniel también fue un proceso muy tuanis de aprendizaje y de pulir varias cosas, y él nos estuvo apoyando directamente e hizo que también la mezcla tomara
otro grado de profundidad y de exquisitez, digamos, llegó a pulir muchas cosas increíblemente. Y luego en la masterización también, eso yo creo que también hizo que su oído ya llegara empapado, ¿verdad? De lo que estábamos tratando de proponer ahí, ¿verdad? Porque la masterización es también un proceso creativo. Entonces fue muy lindo el entramado, digamos, de personas que hubo ahí, la nobleza, la sensibilidad, la apertura, a que un disco con tantos ritmos distintos pudiera mantenerse, ¿verdad? Como en una misma línea y poder decir, ok, si esta canción, aunque se tenga solo tambor y voz, me recuerda o tiene que ver con esta otra, ¿verdad? Súper detallado todo. Qué bueno, Bere, que nos digas todo esto, porque justamente para esto es el podcast, para ver qué es lo que hay detrás de una producción, ¿verdad? Para entender esos detalles y quiénes están detrás y cuál es el trabajo y cuál es la labor de cada uno, ¿verdad? Y qué bien se siente también que el trabajo sea reconocido, porque acabas de ganar 6 premios ACAM, incluyendo Mejor Álbum del Año en Costa Rica, y ya entiendo por qué, ¿verdad? Obviamente yo escuché el álbum y me encantó, pero ya ahora me gusta más porque sé el trabajo que hay detrás y se ve el esfuerzo y el amor y el cariño que se le pone, y que al final de cuentas eso es lo que trasciende, ¿no? Ese cariño y ese amor por la música y por el cuidado y por tratar esas canciones, ¿verdad? Como parte de un nido que hay que cuidarlo, ¿verdad? Porque de ahí nacen cosas nuevas y cosas hermosas para luego volar. Entonces, creo que muchas gracias por compartirnos eso. Muchas gracias. Y vamos a escuchar ya la última canción para no quitarte demasiado tiempo y luego hablamos un poquito más brevemente al final de la canción. Vamos con esta que se llama Sombra y Animal. Dolió despacio y suave, fue entrelazándose en mis cabellos cortos para luego hacerlos largos. Cortó mis lágrimas y mis ojos por la mitad, me hizo correr descalza en bichos muertos. Me llevó a dibujar sentada el laberinto hacia el disparo más alto, el disparo más alto, el disparo más alto, el dolor que no habló, habitó. La espina más brutal y pesada sobre las manos para despellejar las cabelleras habitadas de pensamiento, sombra y animal, sombra y animal, sombra y animal. Me volvió inconsciente la cabeza, sombra y animal, sombra y animal, sombra y animal me torturó. Se viene arrastrando desde que los caminos solos se hicieron paralelos y nos arrancó el corazón. Se convirtió la historia de dos en una fiesta popular y decidimos abrir la llaga de la danza sin alumbrar. Y nunca lo entendimos hasta que ya se nos habían quebrado los cuellos fijos hacia otra dirección. Y
cenizas nacemos otras. Y las brujas quemadas me contaron que de las cenizas nacemos otras brujas. Bere, escuchábamos Sombra de Animal, esta última canción que vamos a escuchar. Agradecerte por tu tiempo y por estar acá. Solo quiero preguntarle dos cosas así. Bueno, ¿cómo te sientes ya con el material? Y ¿cuál va a ser tu próxima proyección? ¿O en qué estás pensando hacer? Cuéntanos un poco de esos sentimientos después del álbum y cuáles son las miras, ¿verdad? A corto o largo plazo. Pues, bueno, hablando del álbum, me gusta mucho Sombra de Animal porque es volver al principio. Es la primera canción del álbum y es una canción que fue muy retadora como de organizar en términos a la hora de hacer la dirección musical y de cómo íbamos a hacer los arreglos. Es muy lindo porque ya ahí sí vamos al estudio. Esta canción sí hicimos su arreglo y definimos cosas en España, allá en los ensayos, y es muy lindo escucharla con ustedes porque ahora también cuando estamos hablando tanto de la producción y esa profundidad de ese trabajo, ve una todo, ¿verdad? Recuerda todo una así de, claro, sí, en esa parte decidimos poner solo el 4, quitamos la guitarra, como este solo en vez de Álvaro, que es el que toca la guitarra todo el rato, lo hizo Nico, que es el que toca el bajo. ¿Qué estaban usando la guitarra o el bajo? ¿Qué estaban usando para percusión? Que hacían no sé. Ese es un bombo legüero. Debe ser el borde del legüero, ¿no? El borde del legüero, exacto. Ah, entiendo. Ok, ahora sí. Sí, además Daniel lo logró acomodar muy bien porque justamente ese inicio del disco, claro, porque es que no hemos hablado también de esa parte más narrativa del disco, ya en términos estéticos y poéticos de lo que el disco es, ¿verdad? Porque yo como artista, antes de hacer este disco, me he dedicado a tocar en vivo y a hacer disco, guitarra y voz, y entonces es como una forma de salir de como de esos lugares en donde estaba básicamente mi voz y lo que implica, ¿no? Hacer poesía, hacer música, estar siempre en el calor del en vivo, a pasar a ser acompañada también y a jugar con otras personas. Entonces para mí fue muy poético como empezar el disco de esta manera, salir de este mundo surreal y empezar a estar acompañada con este legüero al principio, y de pronto van apareciendo cada vez más personajes y luego estamos todos diciendo yo me he fumado todas las flores, ¿verdad? Entonces como que para mí fue muy poético porque siento que escuchar Sombra de Animal te da una idea de lo que es el disco en sí mismo, porque el disco también es un disco que amanece. Y este disco, antes de Fuego de Soles, que es el puro medio, en donde hay un momento de cambio y de frescura, de solo voz y tambor, antes de esta canción, todas las canciones fueron o construidas para la noche o en la noche, y luego todas las canciones posteriores a esa fueron construidas o en el día o para el día. Y también es hecho para 3 pájaros, que es el guardabarranco o el bobo, el carpintero y el pecho amarillo, que son así tal cual para los momentos de ese umbral, ¿verdad? El guardabarranco y el bobo, yo, aunque no sea un pájaro nocturno, siempre lo veía en la noche. Entonces siempre le prometí al pájaro cuando lo veía en la noche que él iba a cantar en algún momento públicamente. Y es para este pájaro, estas partes. Para el carpintero es esta parte del umbral del amanecer, porque el pájaro carpintero, en especial en estos días de la pandemia, fui muy, muy consciente de cómo el carpintero llegaba en las mañanas y como que llamaba el día, digamos. Muchos momentos estuve despierta en el amanecer haciendo esas cosas, escribiendo, y ahí estaba el pájaro carpintero acompañando, y luego el pecho amarillo hace una fiesta de sonidos siempre en la casa de mi mamá. Durante el día, ¿verdad? Entonces para mí fue muy importante dedicarle a estos 3 pájaros y además honrar el trabajo de los pájaros que
ha sido un trabajo precioso de llamar todos los días y de cantarle al día. Entonces, me gusta mucho aprovechar este espacio para también contarles esta parte que siempre estuvo detrás y que se fue construyendo mientras estábamos haciendo el disco y terminó de consolidarse cuando ya lo estábamos sacando. Dara Solano hizo las ilustraciones científicas de los 3 pájaros que están en todo el material y es precioso. Ella es bióloga, es la hermana de Daniel. Y entonces como que el trabajo también para mí me hizo también acercarme mucho más a los pájaros y me pareció muy hermoso y es muy lindo también como que hayan tantos pájaros de todos lados, ¿verdad? Ahí compartiendo la energía. Entonces, bueno, eso como que siento compartirles del disco también. Y hablando así de planes, yo siempre estoy haciendo cosas nuevas, para mí nuevas. Ahorita me estoy dedicando a dar clases de canto. Yo soy psicóloga también, entonces vieran qué proceso más lindo de involucrar esas 2 disciplinas, acompañando procesos individuales de diferentes personas. Eso me ha llevado a tener un proceso creativo también conmigo en mi propio canto. Entonces ha sido un proceso de mucha investigación hacia adentro y las canciones que estaba haciendo en el marco de esto me mudé también y eso también ha hecho que muchas cosas cambien para bien y mudar de piel, como decía el Van ahora. Y mi vida está cada vez más llena de música y ahorita estoy haciendo mucha música nueva, distinta para mí, con varias herramientas nuevas que he tenido mucho con la guitarra y también con el piano, pero siempre trabajando con la guitarra como instrumento principal que me acompaña. Y tengo muchas ganas de grabar música nueva. Entonces hemos estado viendo a ver qué tan posible es esto. Echando mano de los propios equipos y así, y colaborando. Quiero seguir colaborando con artistas, que creo que esa es una gran forma de aprender y de compartir también las experiencias que una ha tenido. Entonces se vienen canciones nuevas compartiendo con artistas de acá y de allá, y quiero también intencionar mucho viaje, mucho movimiento dentro de lo posible, que también es una escuela enorme, ¿verdad? De qué es lo que están haciendo los colegas en otros países. Por ejemplo, este disco no hubiera sido posible si estos compas no se dedicaran a trabajar en la música 100%, ¿verdad? Y nosotros lo grabamos en una semana. No hablamos de esos tiempos, pero ensayamos como 2 meses, así como en tiempo efectivo, como 1 mes y medio de pronto. Y el medio mes ahí que quedó lo usamos para grabar, pero fueron efectivamente 7 días en el estudio. Y 7 días en estudio de 9 a 9, ¿verdad? Básicamente. Sí, sí. Y, hasta la madrugada. Sí, parábamos ahí para comer y también muy lindo porque a pesar de estar ahí metidos, también no nos íbamos en el flow de quemarnos. Nunca nos quemamos. Siempre fue muy fresco, muy divertido. Llegábamos a las 9, ¿verdad? Llegábamos puntual. Trabajábamos todo ese tiempo. Parábamos para comer, nos olvidábamos. Luego volvíamos. Estaba como un proceso así bien profundo. Y luego, bueno, para la choza, todo el mundo, tal. Ellos también estaban en gira en ese momento con Pedro Pastor en el interior de España. Entonces, de pronto, los fines de semana no podían grabar ni hacer nada. Entonces, era muy rico porque también teníamos nuestro tiempo así de madurar el proceso. Al finalizar el disco yo me fui de gira a Barcelona y hice otras cosas también y fue como también muy loco, como mira, acabo de grabar un disco, ¿verdad? Como que todo pasó, pero y gracias a la planificación, ¿verdad? Y a tomarnos un proceso de una manera seria, qué sé yo, ¿verdad? O sea, dedicar nuestra energía para hacerlo, no andar con demasiado rodeo. Entonces eso siento que fue precioso. El disco fue muy fresco, en ese sentido muy fácil también de hacerse. Eso que vos decís acerca de lo fácil que fue escuchar Mudar de Piel, para nosotros también fue muy fácil hacerlo, como que, ay, qué rico, qué divertido hacer esto, ¿verdad? Para ellos también fue la primera vez que trabajaban con otro cantautor diferente, nueva, digamos, que además hablando así, yo, mae, que tuanis esta vara y todos, ¿qué? O sea, terminamos diciendo las mismas palabras, súper divertido, y además en un estudio que es el estudio del papá del bajista, que es Ángel Martos. Entonces tuvimos la libertad de estar en ese estudio y de operar nosotros mismos.
Entonces el estudio fue un espacio creativo también. No fue ir a grabar todo con ciertas horas, con no sé qué, ¿verdad? Fue un estudio creativo. Terminamos de afinar cosas ahí, de definir cosas. Editamos nosotros todo el material. Llegó editado a las manos de Daniel. Que Dani también tuvo que hacer edición de varias cosas que de pronto no nos dio tiempo a ir a meticulosidad. Pero sí fue un trabajo que nosotros también terminamos de diseñar. Sí hicimos un proceso de edición posterior en conjunto. Entonces fue muy rico eso también. Qué bueno cuando se disfruta el proceso, ¿verdad? Porque al final es eso, se hace fácil también, no solo para ustedes, sino para la audiencia, ¿verdad? Que lo puede percibir. Eso se siente, todas las canciones se siente ese disfrute y esa facilidad para escucharlo, para sentirlo. Sí. No sé si quiere agregar algo más, Lamas, para ya despedirnos. Verdaderamente impresionante está el material, impresionante está la producción, la mezcla, no quiero ni decir, porque hoy en la mañana estuve escuchando estas piezas mucho con diferentes, en diferentes ambientes. Y como te digo, lo que más me impresionó eso es la facilidad que tuve que yo de nada más sentarme a disfrutar. Y eso para mí es gigantesco. Así es que felicitaciones a vos obviamente, pero también al conjunto de personas que tuvieron que ver con esto. Increíble trabajo. Muy bien hecho. Qué bien, qué bien. Bere, muchas gracias por todo. Gracias por permitirnos meternos un ratito a sonido y conocer todo el universo que había allá adentro, ¿verdad? Y gracias por ese material y ojalá que la vida nos dé más canciones suyas. Ay, muchas gracias por invitarme y también por permitirse ir así hasta el fondo con este trabajo y con todo lo que implica, ¿verdad? Qué mundo más apasionante, qué lindo compartir esa pasión y esa curiosidad por lo que puede traer, ¿verdad? Cada proceso como con su unicidad y bueno, muy emocionada del concierto de mañana, que bueno, no será mañana ya cuando salga público el podcast, pero para que sepan fue grabado el día antes de ir a encontrarme con Albán presencialmente en trincheras. Me toca hacerle sonido en vivo. No voy a estar ahí, pero qué pérdida la mía. Muchísima suerte, Berenice, en eso. No necesita suerte, pero mucha suerte. Ay, muchas gracias y muchas gracias por crear ese espacio. Ojalá que nos sigamos encontrando. Ya saben que cuentan conmigo para cualquier loquera. Qué bonito que también nos une la virtualidad, ¿verdad? Nos permitió crear esto y muchas gracias. Espero que les siga yendo bien en sus proyectos y que nos podamos seguir escuchando. Un placer. Muchas gracias por todo. Muchas gracias por todo, Bere. Y nos vemos mañana. Y nos vemos luego virtualmente, tal vez con Daniel, para hacer un breakdown de algunas de las canciones. Definitivamente a mí me interesaría muchísimo. Bueno, muchas gracias. Nos vemos. Chao, chiquitos.